Corporación 8 de Marzo presenta Voz y Memoria. Voz y Memoria. Historias de mujeres sobrevivientes del conflicto armado colombiano. La memoria es un espejo opaco y vuelto añicos, o, mejor dicho, está lleno de intemporales conchas de recuerdos desperdigadas sobre una playa de olvidos. El olvido que seremos, Héctor Abad. En el municipio es peligroso, pero disminuye un poco. Este tipo de cosas se hacen a escondidas, por eso pasan más en las veredas, porque en las veredas, si usted se da cuenta, hasta las casas quedan muy apartadas y se va la luz muchas veces. Para llegar adentro es difícil, hay que caminar duro, largo y pasar por río con estas botas. Cuando llueve, toca agarrarse duro de las ramas, todo se enloda y el lodo te llega a las rodillas. Por eso le digo, cualquiera no se mete por allá. Ellos sí, porque es más fácil esconderse y hacer sus cosas en un lugar así, donde no hay nada, nadie que pueda ayudarle a una. Eso no debería ser así. Estar cercana a la naturaleza es bonito, se siente en el aire, es más tranquilo, cargan facilito los árboles y hay río cerca, el clima es bueno. Si no fuera por esa guerra, una viviría tranquila allá, feliz. Claro, una que es humilde y no aspira más que un pedacito de tierra. Yo vivía sola, era muy trabajadora, quería que mi hijo no pase hambre, darle lo necesario, y por eso me medía de igual a igual con los obreros. Mi hijo era de meses, de seno aún. Yo lo escuché llorar y fui a alimentarlo. Estaba trabajando fuera, por eso fui de afán, y no cerré bien la puerta al entrar. Ya sabe, una le corre a ellos. Mi bebé estuvo ahí cuando llegaron. Sin justicia no puede ni debe haber paz. El primero que entró, sabía yo quién era. Lo distinguí. Él me tapó la boca. Inmediatamente sentí su olor y me dio asco. Yo quería defenderme, pero eran muchos. Unos me sujetaban los brazos, otros los pies, otros me golpeaban. Casi todos se reían de mí. Se miraban entre ellos como ordenándose qué hacer. Entonces me apretaron más fuerte. Me inmovilizaron, después rompieron mi ropa, me agarraron del cuello y no podía respirar. Mi bebé lloraba y yo no sabía qué hacer, así que cerré los ojos duro, tratando de cerrarme entera. Se meten a los colegios, la graban a una agrediéndola, siempre pasa, se conocen casos hasta de niñas. Las mujeres se suicidan, se envenenan o cualquier cosa después de que les pasa esto, muchas, sobre todo las niñas. A las parejas de ellos también las violan en borracheras. No se salva ninguna, ni por la edad, ni por la plata, ni por el rango. Todas somos mujeres y en cualquier momento quieren matarnos en vida. Jimena Hidrob, investigadora Observatorio de Género de Nariño. El observatorio nos ha permitido entonces revisar y nos ha llevado a análisis de que realmente la situación en Nariño es muy compleja. Por ejemplo, si hablamos de delitos contra la integridad sexual, la ubicación de Nariño con respecto a otros departamentos, que Nariño se posiciona como el departamento en donde más violencias sexuales en el marco del conflicto armado ocurren, esto para el 2018, por ejemplo, donde encontramos 74 casos reportados, Valle del Cauca tiene 60 casos y Chocó 48. Esto nos va diciendo mucho de cuál es el contexto de Nariño, ¿no? De las violencias contra las mujeres en Nariño. Ahora, cuando podemos hacer una comparación del total de los casos, por ejemplo, de esos 78,
¿Cuántos ocurren contra las mujeres y contra los hombres? Pues vemos que 74% de los casos son contra mujeres y 4% contra los hombres. Es decir, que ahí ya con cifras y con datos sí podemos probar la afirmación feminista de que las violencias o la violencia sexual se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que no es solamente una teorización, sino que es una realidad. También podemos identificar dónde están ocurriendo las violencias. En San Andrés de Tumaco es el lugar donde más se registran las violencias sexuales. ¿Y por qué son estos lugares? Pues porque es ahí donde la guerra se nutre también de esa economía y donde efectivamente son las mujeres quienes van a padecer rigores de la guerra en relación, por ejemplo, a la violencia sexual. Tenemos que los 3 municipios donde más se presenta la violencia sexual es Tumaco, Mahuipayán, Olaya Herrera, Policarpa y Barbacoas. En relación a la violencia sexual en Nariño tenemos que el mayor número de víctimas son mujeres afrodescendientes. Entonces ya no estamos hablando solamente de que son violencias que se ejercen contra las mujeres, sino que se están ejerciendo contra las mujeres negras, y eso tiene también otra connotación porque sabemos que existen ahí otras discriminaciones y otras situaciones socioeconómicas que generan exclusión y discriminación hacia las personas negras o afrodescendientes. Vemos que también las víctimas tienen mayor riesgo de nuevamente ser víctimas de otros hechos violentos, entre ellos la violencia sexual. Sección G. 5. Tratamientos de los delitos relacionados con violencia sexual en la JEP. En el conflicto armado colombiano se incrementaron los patrones de discriminación al género y a la orientación sexual. Las mujeres, niñas y población LGBT sufrieron de manera diferenciada la violencia por su condición. Las violencias basadas en género surgen de ese desequilibrio que existe en las relaciones de poder entre lo femenino y lo masculino. La violencia sexual es un tipo de violencia que afecta en una muy alta medida al género femenino, ya que se asocia a la opresión que históricamente ha existido de lo femenino por parte de lo masculino. Cuando se habla de violencia sexual, no solo se habla en términos exclusivos de acceso carnal violento. El término también engloba todo acto cometido por medios sexuales o dirigidos contra la sexualidad. Estos actos no se limitan a la invasión física del cuerpo, abarcan también las agresiones físicas como las psicológicas. Dentro de los conflictos armados existentes en el mundo, se comienza a visibilizar y a tener notoriedad de la violencia sexual y su práctica como arma de guerra en la década de los 90, cuando se realizan los juicios por la guerra de los Balcanes y el genocidio de Ruanda. Hoy se puede hablar de que este tipo de violencia se puede constituir en el marco de un conflicto armado como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó 4 formas de violencia sexual con afectaciones particulares para las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. La violencia sexual. Primero, tiene el fin de lesionar al enemigo, ya que se considera a las mujeres como botín de guerra. Segundo, es una de las causas del desplazamiento forzado. La mayoría de las personas desplazadas en Colombia son mujeres y han huido de sus territorios tras las amenazas después del hecho. El estado de desplazamiento forzado en las mujeres incrementa la vulnerabilidad que en los territorios donde se han desplazado puedan sufrir hechos de violencia sexual. Tercero, tiene el objetivo de llevar a cabo reclutamientos forzados o prestar servicios sexuales a los miembros de grupos armados. Cuando una mujer o niña es reclutada por un grupo armado, estará sometida a las prácticas de abuso dentro de estas organizaciones. Cuarto, tiene el propósito de imponer pautas de control social, empleándola por los grupos armados como castigo. La violencia sexual cometida por miembros de la fuerza pública tiene efectos de mayor daño e impacto porque ellos representan el mandato de protección de la población. Dentro de la jurisdicción especial, la violencia se considera un delito no amnistiable ni indultable. Los criterios que utiliza la JEP para establecer que un delito de violencia sexual puede ser juzgado en la jurisdicción es que primero, el hecho lo haya cometido un miembro de la guerrilla de las FARC o de la fuerza pública, o que el hecho haya ocurrido en los territorios con presencia histórica de grupos guerrilleros y de conflicto armado. El testimonio de la víctima sobre los hechos de violencia sexual constituye una fuente esencial de verificación. El testimonio es la prueba irrefutable del hecho.
El sistema cuenta con el acompañamiento psicológico y jurídico para que las víctimas puedan hacerse parte en los procesos. La unidad de investigación y acusación cuenta con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para los hechos de violencia sexual se atenderán las disposiciones especiales sobre prácticas de prueba en la materia incluidas en el Estatuto de Roma. Los comparecientes miembros de la guerrilla y agentes de las fuerzas militares que se acojan a la jurisdicción y estén involucrados en delitos sexuales deberán contar la verdad de los hechos ocurridos. De lo contrario, deberán ser juzgados y sancionados con las penas impuestas para la justicia ordinaria. De estos hechos conocerán las salas de reconocimiento de verdad de responsabilidad y determinación de hechos y conductas en primera instancia, y también lo harán en el Tribunal para la Paz en la sala de apelación. Sección G. No es verdad, no son reales. Se dice son cosas falsas. La verdad es que no es verdad, falso. son reales. Es mentira. Esto no es mentira. Soy real. Esto no es mentira. Me siento muy contenta. Desde por la mañana que pusieron este disco me relajé un poco porque tenía muchos problemas y aún tengo problemas con mi vivienda. Y pues igual me relajé con las canciones. Cuando yo estaba así acostada, así estirada, sentía que estaba en un paraíso y olía como naranja. Y pues igualmente pues muy bonito porque pues igual uno se siente como relajado, como, o sea, que le hace olvidar como los malos recuerdos. Sí somos reales, sí somos reales. Así que no me callo, no me taparán la boca otra vez. Lo cuento porque no quiero que lo que me pasó a mí, a otra le vuelva a suceder. Usted, que quiso escucharme, haga algo. Todos podemos, para que esto no vuelva a suceder. Programa de Justicia Transicional, convenio suscrito entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y Corporación Humanas Colombia, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, en alianza con Corporación 8 de Marzo. Dirección y producción, Liliana Bravo.